Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, hoy vamos a continuar con el tema del rapto, pero antes de empezar me gustaría hablar un poquito de los acontecimientos que han sucedido en lo que va del año 2020. En pocos días ha sucedido demasiado. En cuestión de ataques vimos cómo el 1 de enero empezó con la embajada de Estados Unidos en Irak habiendo sido atacada por Irán. Después al otro día un ataque aéreo mata al general iraní Qasem Soleimani. Después el 5 de enero hay un ataque terrorista en Kenia donde 3 americanos mueren. El 8 de enero Irán ataca la base militar estadounidense en el oeste de Irak. Estos ataques están preparando el camino para la guerra de Ezequiel 38. Esa guerra está en el futuro porque habla de que Israel va a vivir en seguridad sin necesidad de paredes que la protejan. Pero según algunos expertos, esto que está sucediendo ahora representa lo que Jeremías habla en el capítulo 40. Para aquellos que hablan inglés, voy a poner links a 2 programas. Uno se llama Bible Prophecy Happening Now con Jack Hibbs y Don Stewart y el otro es el de Prophecy Watchers donde Gary Stearman entrevista a Bill Salus para que puedan escuchar más sobre el tema. En cuestión de terremotos, hasta el 10 de enero ha habido 7 terremotos en Puerto Rico, pero estos terremotos fueron de magnitud 5.0 o más. Hubo 5 en Japón, 3 en Indonesia, 2 en México, Rusia y las Islas de Salomón y Nicaragua, 1 en el oeste de Irán, Chile y otros países. Y la lista es larga. Como dije antes, estos son terremotos de 5.0 o más. Ha habido muchísimos más terremotos de menos intensidad. Para cuando salga este programa esperemos que se haya calmado todo. Además, vimos también erupciones volcánicas, especialmente en el Anillo de Fuego. Estos son los países que dan al Océano Pacífico. Volcanes como el de Popocatépetl en México, Reventador en Ecuador, empezaron el año activos y todavía siguen activos. Y por supuesto los fuegos en Australia y California. La palabra nos dice en Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. O sea que ya en el tiempo de Pablo la creación gemía como si fueran dolores de parto. Es decir que podemos decir hoy con confianza que estos son los últimos dolores, ya que vemos cómo de unos años atrás para acá los terremotos están creciendo en magnitud y en frecuencia y todos los desastres naturales. Hoy más que nunca es importante tomar la decisión de seguir a Cristo. No estoy diciendo ser cristiano, porque la palabra cristiano, a pesar de que sí somos cristianos, pero lleva a una connotación religiosa, y esto no es religión. Seguir a Cristo significa aceptar lo que Dios hizo, el sacrificio que Él hizo con su Hijo, para que nosotros pudiéramos escapar el destino seguro que teníamos, que fue un destino que se permitió con el pecado de Adán y Eva. Cada persona que nace, la palabra dice, somos enemigos de Dios. Aún cuando estábamos en pecado, Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. O sea que nosotros nacemos ya siendo enemigos de Dios por lo del pecado original en el jardín del Edén. O sea que nuestro destino es el infierno. Pero entonces viene Dios y nos dice, hay un camino que pueden seguir que los va a sacar del infierno. Y es el seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Simplemente aceptar el sacrificio que Dios hizo. Ya después que uno acepta ese sacrificio, Dios nos promete que Él nos sella con el Espíritu Santo y ahí se nos abren los ojos espirituales y empieza el cambio en nosotros, un cambio que Dios va haciendo de una forma muy gentil, con mucha paciencia y nos va
transformando a la imagen de Cristo. Hoy más que nunca, espero que tomen en consideración esta invitación de ser parte de la familia de Dios. Dios nos da la oportunidad de escapar el infierno y de escapar la ira que va a venir. Es un regalo, no lo desperdicien. Bueno, ahora sí, vayamos al tema del rapto, así que si están listos, vamos. Vale la pena recordar lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y lo que dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Recuerden, las escrituras se interpretan a sí mismas. El contexto es lo que gobierna. Han salido distintas teorías acerca del rapto. A veces es fácil creerle a alguien que presenta una teoría. Ustedes no deben hacer eso. Lo que deben hacer es ir a las Escrituras y verificar si la palabra de Dios concuerda con lo que la persona está enseñando. Lo que yo estoy presentando ahora es el resultado de lo que he estudiado, pero no es para convencerlos, es para animarlos a que ustedes investiguen también. ¿Por qué? Porque si ustedes me creen de primera intención y no investigan, cuando venga otra persona y enseñe algo distinto, le van a creer a esa persona también y van a ser llevados como la mar, de un lado para otro. La palabra nos dice que tenemos que estudiar diligentemente la palabra de Dios. Muy bien, hasta ahora hemos visto que el rapto es un evento que sucederá en el aire, es solo para creyentes, es para la iglesia, no para Israel, no es basado en nivel de santidad, no es recompensa sino una promesa, y los creyentes serán ahí glorificados. ¿Por qué el rapto? Vimos que era el cumplimiento de la oración del Señor, la promesa de sacar a los creyentes de la ira venidera, de la ira de Dios que se menciona en Apocalipsis en los capítulos 6, 11, 14, 15, 16 y 19. Para más información sobre lo que hemos visto, pueden ver el programa número 11. Ahí hablamos con más detalle acerca de esto. ¿Cuándo sucederá? Vimos que no hay profecías, no hay eventos que apunten al rapto. Puede suceder en cualquier momento. Quiere decir que es inminente. Romanos 11:25 nos dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, que cuando ese gentil se salve, el gentil que va a ser el último que completa la iglesia, entonces ahí después Dios estará tratando con Israel otra vez. Romanos 8:19 nos dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y Tito 2:13 nos dice que aguardando, dice él, la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El rapto entonces puede suceder en cualquier momento. Todas las escrituras que vimos en este episodio y en el anterior están en tiempo presente. Pablo y Tito hablan en tiempo presente. Ambos creían que este evento podía suceder mientras todavía estaban vivos. Esta es una de las principales razones por las que este evento no puede suceder durante la tribulación. Si fuese en ese momento, los autores de estos libros habrían mencionado que el rapto sería en el futuro, específicamente al comienzo del período de la tribulación, que es cuando el hombre de pecado firma el pacto, o en el medio de la tribulación, que es cuando rompe el pacto, o al final de la tribulación, que es cuando Jesús regresa. Además, Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:18 no nos diría que nos confortáramos unos a otros con esta esperanza. Al contrario, nos daría instrucciones de cómo sobrevivir un tiempo tan terrible como el de la tribulación, donde la mayoría de los creyentes, o sea, de los que siguen a Cristo, serán decapitados. Tampoco Tito, en el capítulo 2, versículo 13, nos hablaría de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Cuando se trata de instrucciones, la Biblia
es muy clara. En el Antiguo Testamento Dios le decía claramente a los israelitas que tendrían bendiciones si obedecían y maldiciones si desobedecían. Pedro mismo habla de que resistamos firmes al diablo, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. La época de la tribulación va a ser tan tremenda que al menos que Jesús intervenga, nadie la sobrevivirá. Eso nos dice Mateo 24:22. Cabe aclarar que Jesús dijo que en este mundo tendríamos tribulación. En Juan 16:33 nos dice que vamos a tener tiempos de prueba y de persecución, pero Él nos promete que nos saca de la ira venidera. La palabra tribulación y la palabra ira son distintas, tienen distinto significado. La palabra tribulación en el griego es thlipsis y significa opresión, angustia, problemas, pruebas, mientras que la palabra ira, como se menciona en 1 de Tesalonicenses 5:9, en griego es orge y significa enojo, emoción violenta, indignación, refiriéndose a la indignación de Dios. Y la Escritura es muy clara cuando nos dice que Jesús nos libra de esa ira. Esto lo vemos en Romanos 5:8-11, que dice: «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación». Pero hay otras pautas que nos muestra que no puede ser durante la tribulación. Veamos. Isaías 26, del 19 al 21 dice: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados». Sofonías 2:3 dice: «Busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos, busquen la justicia, busquen la humildad, quizá serán protegidos el día de la ira del Señor». Y el Salmo 27:5 dice: «Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto». Lo que tienen de común estos versículos es que se menciona el esconderse por poco tiempo o por corto tiempo hasta que pase la indignación, y también que serán protegidos el día de la ira. Tanto la palabra indignación como ira se refieren al período de la tribulación, o sea, los últimos 7 años. Y el Salmo 27:5 específicamente nos dice que seremos escondidos en su tabernáculo. Todo esto, muchos dicen que son referencias al rapto, a la época en que vamos a estar lejos de la tribulación, escondidos, protegidos de la ira que se viene sobre esta tierra. Mucha gente afirma que la iglesia estará presente en la tribulación, pero mirando con más detalle el libro de Apocalipsis, vemos que la iglesia no se menciona en los capítulos del 5 al 19, y vemos que las escrituras se refieren a la gente que va a estar en la tierra como los habitantes de la tierra en esos capítulos. Entonces la pregunta sería: ¿será que ahora a la iglesia se le llama habitantes de la tierra? También vemos que la iglesia solo se menciona en los capítulos 2 y 3 con las cartas, específicamente a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vemos también que se menciona en el capítulo 21
por un total de 19 veces. La Iglesia se insinúa en los capítulos 4, donde se menciona a los ancianos con ropas blancas y con coronas. Se cree que ellos representan a la Iglesia. En los capítulos 19, 8 y 9, que dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Aquí hay que aclarar que hay un paralelo con el casamiento judío en las tradiciones judías. Una vez que el novio viene a llevarse a la novia, pasan 7 días encerrados y después salen de esa habitación y ella se presenta como esposa. Esto concuerda en el libro de Apocalipsis con la tradición que tienen los judíos, ya que la Iglesia estaría 7 años escondida con Jesús, protegida de la ira, y al final se presenta ante el mundo como la esposa. También vemos en Apocalipsis 19, 14 que se menciona a la Iglesia. Dice: es la llegada de Jesús con los ejércitos vestidos de lino fino. La vestimenta que se le da a la Iglesia es lino fino, mientras que si vemos la vestimenta que se le da a los decapitados en la tribulación, es solamente vestidura blanca, como dice Apocalipsis 6:11. Dice así: y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Además, vemos que también en Apocalipsis 21:9 se menciona a la esposa del Cordero, o sea que pasa de ser novia a esposa. La otra pauta que la Iglesia no va a estar en la época de la tribulación es que Apocalipsis 7:4 menciona a los 144,000 sellados, que son de las tribus de Israel. Estos son los que son sellados antes de que los ángeles dejen que los vientos arrasen la tierra. También hay una mención en Apocalipsis 14:6 de un ángel que va a estar en medio del cielo predicando el Evangelio. Y Apocalipsis 11:3 habla de los 2 testigos que van a estar predicando por 3 años y medio. La otra pauta de que la Iglesia no va a estar en la tribulación es que, de acuerdo a Mateo 25, hay un juicio al final de la tribulación de las cabras y las ovejas. Si la Iglesia es raptada durante la tribulación, especialmente al final de la tribulación, todos serían levantados, todos los que son salvos, y no habría ovejas para juzgar. Mientras que vemos que en Mateo 25, cuando se hace el juicio de las cabras y las ovejas, las cabras van directamente al infierno, pero los que son salvos de irse al infierno, o sea, las ovejas, pasan al milenio. Y las ovejas son aquellos que han protegido al pueblo de Israel. Mateo 25, 31 hasta el final del capítulo dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron.
entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Si se fijan en el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Este es el momento en el final de la tribulación, cuando Cristo viene con todos sus santos y los ángeles. Entonces, de ahí Él va a separar a las ovejas y los cabritos. Esto se refiere a cuando en el capítulo anterior, en el capítulo 24, vimos en el episodio anterior que aparenta ser un rapto, pero no es. Es cuando dos están en el campo, uno es llevado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Ahí los ángeles separan a las personas entre las cabras y las ovejas. Las cabras entonces van al infierno y las ovejas, que incluyen todo gentil que ayudó a Israel más el pueblo elegido de Dios, pasan al milenio. Otra pauta que tenemos que la iglesia no va a estar durante la época de la tribulación es si vemos Apocalipsis capítulos 5 al 19. Todo el lenguaje allí es judío. Los 144,000 son representantes de las tribus de Israel. Los 2 testigos son judíos. El hombre de pecado que pone fin a los sacrificios demuestra que tiene que haber un templo y que los judíos ya estaban haciendo sacrificios. La mujer que aparece en el cielo en Apocalipsis capítulo 12 también es una señal para los judíos, que tiene las 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel, etc. Además, en Daniel capítulo 9, versículo 24, el ángel es muy claro cuando le dice a Daniel que las 70 semanas son para la ciudad santa y para la gente de Daniel. Veamos, Daniel 9, 24. El ángel le dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. El versículo dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. La iglesia no es el pueblo de Daniel. Después dice: y sobre tu santa ciudad. ¿Qué santa ciudad? La ciudad de los judíos, Jerusalén. ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas? Tiene varios propósitos. Número 1, poner el fin a la transgresión. Número 2, terminar con el pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer justicia eterna. Número 5, sellar la visión. Número 6, sellar la profecía. Número 7, ungir el lugar santísimo. Todo esto va a culminar en la última semana, que es la semana de la tribulación. Los 7 años de tribulación le corresponden al pueblo de Israel. Nosotros como iglesia ya tenemos justicia eterna en Cristo Jesús. O sea que la lista que acabo de mencionar, ya Cristo la cumplió. La semana número 70, que es mencionada en el libro de Daniel, comienza con el tratado de paz que el hombre de pecado hace con los muchos. Este pacto tiene que ver con Israel porque Israel construye el templo y adoran en el templo por medio de sacrificios. A partir de ese momento, desde que se firma el tratado de paz, se puede contar la cantidad de años hasta la fecha de la segunda venida de Cristo. Pero para el rapto nadie sabe cuándo sucederá. Segunda de Tesalonicenses nos dice qué tiene que suceder para que pueda empezar la tribulación. Veamos. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 9 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes,
les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Si analizamos este pasaje, vemos en el versículo 2 que dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Aquí hay dos eventos: la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida de Cristo, y a nuestra reunión con Él, ese es el rapto. Aparentemente, los tesalonicenses habían recibido una carta que decía que era de Pablo, diciendo que ya el día del Señor había llegado. El día del Señor es el periodo de tiempo que incluye de la tribulación al milenio. Entonces Pablo les está hablando para aclararles de que eso no es así. En el versículo 3 dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. La palabra apostasía es usada solo una vez más en Hechos 21:21. Ahora, la raíz, de acuerdo a lo que escuché, aparece 15 veces utilizada como partida física. Las traducciones, especialmente en las traducciones en inglés antiguas, como por ejemplo la Biblia de Ginebra del año 1599. Apostasía literalmente significa partir o alejarse de, y alejarse del debe determinarse a partir del contexto. Por ejemplo, una palabra puede significar distintas cosas de acuerdo al contexto. Si yo uso la palabra en español corrió, puedo decir él corrió la maratón, o puedo decir mira, se te corrió la media. Otro ejemplo, la palabra dado, se ha dado al vino, o te toca a ti tirar el dado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el contexto aquí en el libro de Tesalonicenses? La palabra griega apostasía, segunda de Tesalonicenses 2:3, tiene el artículo griego el delante de la palabra. O sea que se está hablando no de un alejamiento general o partida en general, sino de la partida, un evento especial que se espera que el lector ya lo sepa. En otras palabras, el artículo él con apostasía indica que Pablo esperaba que los cristianos de Tesalónica ya entendieran que este es el título de un evento. Él esperaba que supieran lo que significa. Ya había enseñado el apóstol Pablo a los tesalonicenses acerca de un evento que podría describirse como partida o como irse. Pablo también les habla del harpazo en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Y después les dice, ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes les enseñé estas cosas? Entonces, de acuerdo a esto hay un orden. Dice en el versículo 6, ustedes saben que lo detiene por ahora para ser revelado. ¿Quién va a ser revelado? El hombre de pecado, que es mencionado en el versículo 3. A su debido tiempo, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el Espíritu. Eso que lo está reteniendo ahora se considera que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en la gente, se posaba sobre los profetas y así entonces los profetas podían hablar lo que Dios decía. Pero en el Nuevo Testamento, después, cuando baja el Espíritu Santo y los apóstoles hablan en distintos idiomas, el Espíritu pasa a morar en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. O sea que el Espíritu Santo tiene el ministerio de la Iglesia. Entonces, lo que va a suceder es que todos nosotros vamos a ser levantados y al ser levantados el Espíritu Santo se va con nosotros. Ahora, Dios es omnipresente. Quiere decir que se va a volver a como era en el Antiguo Testamento. El Espíritu va a andar en la tierra. Evidentemente, van a estar los 144,000 sellados, el ángel que predica el
evangelio en el aire y el Espíritu es el que va a llevar a la gente al arrepentimiento, pero ya el ministerio de la Iglesia se va a ver acabado. Este pasaje en resumen nos está diciendo que el día del Señor no va a venir hasta que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Pero para que sea revelado el hombre de pecado, aquel que por ahora lo detiene tiene que ser removido. Entonces quiere decir que hay una línea cronológica. Primero, el que lo detiene es removido, o sea, es el rapto. Primero viene el rapto. Después, el hombre de pecado tiene que ser revelado. Entonces, para que él pueda firmar el pacto, primero tiene que obtener poder y la confianza del pueblo judío para que ellos acepten ese pacto. Para entonces después firmar el pacto. En el momento en que firma el pacto empieza la tribulación. A los 3 años y medio rompe el pacto porque él se declara Dios. 3 años y medio más, Cristo regresa. Ese sería el orden cronológico, de acuerdo a lo que he estudiado y de acuerdo a lo que he investigado. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, está bien, pero pongámonos de acuerdo en no estar de acuerdo. No empecemos a criticar de manera ofensiva, porque eso se ve mucho entre los cristianos y es lamentable. Esto que estamos estudiando ahora no hace a la salvación. Hay distintas teorías y yo entiendo por qué hay gente que cree que tal vez pueda ser en el medio de la tribulación. Hace unos años atrás estudiamos el libro de Apocalipsis usando el método inductivo a través de Precepto Internacional, que ellos enseñan a estudiar la palabra de Dios, desmenuzando la palabra. El sistema es muy parecido a lo que enseñan en los seminarios. Nos llevó casi 4 años estudiar el libro de Apocalipsis. Y sinceramente cuando empezamos a estudiar, que llegamos a las partes de las profecías, como que me daba la pauta de que podía ser en el medio de la tribulación, el rapto. Pero a medida que fuimos estudiando y profundizando en la palabra, después no hubo duda de que el rapto tenía que ser antes. Cuanto más estudio, más convencida estoy de que es así. Pero bueno, respeto la opinión de los demás y lo hago sin insultarlo y espero que ustedes puedan hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué tiene que suceder el rapto? ¿Por qué es necesario? Al ser removida la iglesia, eso va a permitir que el pecado alcance la culminación y así pueda ser purgado de la tierra. Pero eso no puede suceder mientras la iglesia, que es la luz del mundo, esté en la tierra. También es para permitir que el anticristo sea revelado. El hecho de que él firme el pacto va a iniciar un proceso donde, de acuerdo al capítulo 12 de Apocalipsis, Satanás va a ser expulsado del cielo. Y ahí es donde él baja y viene con toda furia contra los habitantes de la tierra. En el capítulo 13 de Apocalipsis vemos cómo él se va contra los santos y los vence. Los santos se refiere a los santos de la tribulación. La Biblia habla de santos en distintas partes. En el Antiguo Testamento son los santos del Antiguo Testamento. Después en el Nuevo Testamento también se refiere a la iglesia como santos, pero en el libro de Apocalipsis son los santos de la tribulación. También es necesario que el rapto suceda para que se cumpla la palabra de Dios, porque se ha profetizado. También para mostrar que el templo así está completo, el templo de la iglesia, porque ahí es cuando entra el último gentil. Y también para que Israel pueda volver a Jesús. Pero bueno, se me está acabando el tiempo. No hemos llegado a cubrir la diferencia que hay entre el rapto y la segunda venida de Cristo. En el siguiente programa, eso es lo que haremos. Hablaremos de cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.